La gran pregunta: ¿a qué edad se puede montar un caballo? Hay gente que dice que hasta los 5 o 6 años no se pueden montar, ya que no están formados los huesos. Otros, en cambio, dicen que a partir de los 3 años. Incluso he escuchado que en otros países se montan con 2 años o menos. Montarlos con menos de 3 años a mí me parece una barbaridad. Aunque sí que es cierto que los caballos de carrera se empiezan a montar muy pronto. Cierto es que los caballos no acaban de formarse hasta los 5 o 6 años, dependiendo de la raza. En mi opinión personal, todos tienen razón. Pero también es cierto que se pueden trabajar con 3 años, 3 años y medio. Entonces, ¿quién tiene razón? Entonces, ¿a qué edad debo empezar a trabajar mi caballo? Pues aquí os lo intentaré aclarar, ya que para trabajarlos pronto, con 3 años, hay que saber hacerlo bien para no dañarle el dorso. Este es un gráfico donde se puede ver cuándo se terminan de formar los huesos en cada zona del esqueleto del caballo. Como podéis ver, la última parte en formarse es el dorso, la columna. Al lado de la columna hay unos músculos que son los que nos dejarán montar el caballo joven si sabemos prepararlos y muscularlos. Dichos músculos son los que protegerán la columna de nuestro peso y así poder montar el caballo sin que sufra ninguna clase de dolor. Si trabajamos el caballo con la cabeza hacia abajo y hacia adelante, provocamos de que esos músculos se estiren y así los vamos musculando. Las sesiones de trabajo tienen que ser cortas y pausadas. Que sea una persona que tenga un buen asiento para así no intervenir demasiado en el dorso del caballo, y el trote siempre tiene que ser levantado cuando son potros. Este ejercicio es conocido como stretching. Se puede trabajar a los 3 aires, tanto paso, trote como galope, pero siempre con la cabeza hacia abajo y si puede ser con contacto. Así podremos decidir la altura que debe llevar la cabeza. Si el caballo levanta la cabeza, se va a tensar y de esta forma no va a muscular el dorso. Es lo mismo que nos pasa a los humanos cuando levantamos la cabeza, que arqueamos la espalda y no trabajamos los músculos. Hay concursos nacionales e internacionales de caballos de 4 años. La Real Federación Hípica Española es una asociación que hace concursos y competiciones. Luego también está la Asociación Nacional de Criaderos de Caballos Españoles, que también hace competiciones de caballo de 4 años. También está SICAP, que es el Salón Internacional de Caballos de Pura Raza Española, que también hay pruebas de potros de 4 años. Así que no se considera maltrato montar a los caballos con 3 años, ya que hay que montarlos para presentarlos en prueba de 4. Si se trabajan bien, no pasa nada. El problema es que mucha gente no sabe cómo hay que trabajar a los caballos jóvenes y cómo se les puede muscular el dorso. Hay muchos caballos que han concursado en prueba de 4 años y ahora han llegado muy lejos y siguen sanos y siguiendo compitiendo. Así que mi consejo es, si no sabes hacer que un caballo vaya trabajando con el dorso y conectado, no lo montes hasta los 6 años. De lo contrario, si sabes trabajarlo bien, lo puedes montar con 3 años, 3 años y medio, siempre con sesiones de trabajo cortas y dando los menos golpes posibles a la montura. Si te ha gustado este vídeo, no olvides seguirme, darme like y activar las notificaciones.